En estos vídeos os quiero hablar sobre el estrés, qué es el estrés y algunas de las maneras en las que puedes intentar paliarlo, regularlo o por lo menos tenerlo bajo control. A veces se confunde el estrés con la ansiedad y es porque en algunos momentos puede coincidir, pueden compartir la sintomatología, pero no tienen nada que ver, son respuestas diferentes. Mientras la ansiedad es una respuesta ante una situación de alerta que identifica el sistema nervioso y responde ante esa respuesta con activación o con congelación, dependiendo qué estilo hemos aprendido a poner en marcha. El estrés es una respuesta de sobrecarga. El sistema está sobrecargado y se desregula. En el momento que se desregula, la sintomatología nos invade. Y nos invade dependiendo de cómo nos afecte en cada momento, de una manera o de otra, más en lo físico o más en lo emocional. Hay un tipo de estrés, igual que cuando hablamos del colesterol, que hay colesterol bueno y colesterol malo, con el estrés ocurre algo parecido. Hay un tipo de estrés que es el positivo. Es el que nos pone en un punto de activación necesario para ejecutar alguna tarea que sea importante para nosotros. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un examen, no puede estar completa y absolutamente relajado. Tiene que tener cierto nivel de activación. Cuando uno tiene una tarea en el trabajo, en el deporte, alguna actividad que le genera cierta competencia, necesita cierto grado de estrés. Ese estrés es positivo, es manejable. La persona cuando sale de esa situación vuelve a regularse y vuelve a la calma. El sistema está preparado para manejarse con este tipo de respuestas. Aquí hablaríamos de un estrés con una función positiva. El estrés negativo, el que es perjudicial para nuestra salud, es un intento fallido de adaptación a un cambio, a una estimulación externa. Eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, la distimia primaveral, estacional, en la que las personas notan cómo cuando llega la primavera o el otoño se notan mucho más cansados, mucho más fatigados, tiene que ver con que hay una serie de cambios ambientales, aparentemente simples, repetidos en el tiempo, año tras año, y sin embargo la persona no es capaz de adaptarse a ese cambio y el sistema se desregula y entra en cierto grado de depresión, de congelación. Cuando no somos capaces de regularnos, cuando el estímulo supera nuestra capacidad de adaptación, es cuando aparece la sintomatología de estrés, que es la que nos afecta. En nuestra escuela de psicología utilizamos el término de olla terapéutica para hablar de la capacidad que tiene un sistema nervioso de gestionar un estímulo estresante. Eso tiene que ver, en este ejemplo que voy a poner, por ejemplo, en esta olla, la capacidad que tendría esta olla por el tamaño que tiene de sostener, de aguantar, de poder hervir un puñado de arroz. Imagínate que esta olla fuera grande como es, puede hervir ese arroz sin que se salga. Si nuestra olla es más pequeña, el arroz se sale. La capacidad que pueda tener un sistema nervioso de sostener más o menos aquellas cosas que ocurren tiene que ver con esa olla, con ese sistema nervioso que tenga esa capacidad para poder sostener y regularse. Y el cómo es esta olla de tamaño tiene que ver con nuestra propia historia vital. Bueno, ahora os quiero hablar de algunas cosas que podéis hacer para regular ese sistema nervioso ante las situaciones de estrés. Algo que me parece fundamental es la actividad física. Nosotros somos de origen nómada y como somos de origen nómada necesitamos movernos. Sin embargo llevamos cerca de 4 o 5 mil años viviendo en ciudades y en el momento actual vivimos de manera súper sedentaria. De tal manera que necesitamos movimiento. Si tú eres de las personas que tienes un sistema nervioso movido, activado, te sientes nervioso, seguramente te vengan bien las actividades cardiovasculares. Ese tipo de actividad regulará tu sistema nervioso con más facilidad. Sin embargo, si te aparecen respuestas del tipo congelación, con percepción de fatiga, de bajo estado de ánimo, aunque no te apetezca hacerlo, lo que te sacará de ahí serán respuestas de fuerza. Ejercitar fuerza en un gimnasio, por ejemplo. Eso hará que ese sistema se active y salga de esa congelación. Otra manera de regular ese estrés es a través de la respiración. Según el Instituto Americano del Corazón, el tipo de respiración en coherencia cardíaca es el tipo de respiración perfecto para que se genere una frecuencia de onda de 0,1 hercios que le dice al cerebro que todo está bien. Le dice al sistema nervioso que
todo está funcionando de manera correcta. ¿Cómo se hace este tipo de respiración? Pues de forma muy simple. 5 segundos cogiendo el aire, 5 segundos soltándolo. Si haces este tipo de respiración durante unos 5 minutos, tu sistema nervioso se va a proteger durante unas 5 horas. Eso hace que vayamos a ser capaces de generar una situación de un escenario de control para nuestro sistema nervioso. Os aseguro que este tipo de respiración, como lo hagáis de forma sostenida, vais a notar los resultados. El cortisol es una hormona que regula la glucosa, los hidratos de carbono. El cortisol es una hormona necesaria para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando mantenemos altos niveles de estrés durante mucho tiempo, esos niveles de cortisol son enormemente nocivos para el funcionamiento del cuerpo. Pueden generar aumento de peso, problemas de hipertensión, multitud de problemas físicos tienen que ver con este cortisol. Puedes medir tus niveles de cortisol con una simple analítica de sangre o de orina para saber en qué estado te encuentras. En cualquier caso, parte de lo que tenemos que hacer con la mejora de nuestra salud es trabajar para controlar el estrés y que esos niveles de cortisol puedan ir bajando lentamente. En nuestra lucha contra el estrés negativo y contra el cortisol están las endorfinas, que son neurotransmisores que se producen cuando estamos haciendo algo agradable, que nos hacen sentirnos bien. El abanico de cosas agradables que puedes tener durante una semana es muy personal, pero hay que buscarlo, forma parte de algo necesario para el buen funcionamiento de tu sistema. Las cosas que puedes buscar son muy simples, desde un poquito de deporte, buscar reírte con amigos, quedar con gente que te resulte agradable, ir a un espectáculo. Podemos tener un par de cosas más importantes a lo largo del mes y pequeñas cosas a lo largo de la semana. Pero es importante cultivar esto porque la producción de estas dopaminas, de estas endorfinas, va a facilitar muchísimo tu vida, va a hacer que te sientas mucho mejor y vas a poder luchar de esa manera contra el cortisol. También te sugiero para luchar contra el estrés que elimines de tu vida la procrastinación. Procrastinamos cuando evitamos, cuando alargamos aquello que nos resulta incómodo hacer. Y esto se convierte en una especie de bola de nieve que se va cayendo por la montaña. Cada vez se va haciendo más grande. El estrés aumenta, nos cuesta más situarnos en aquellas actividades que no queremos. Por eso es tan importante evitar la procrastinación. También es muy importante ser capaces de solucionar problemas vitales que tenemos y que no somos capaces de dar un paso adelante para poder terminar con ellos. Esto es importante porque al final vas a notar cómo tu sistema, cuando se libera de carga, funciona muchísimo mejor. Hay un pequeño ejercicio que puedes hacer y es hacerte una pequeña lista de aquellas cosas que deberías estar haciendo y no estás haciendo ahora. Nosotros somos animales gregarios y como animales gregarios que somos necesitamos la presencia de otro ser humano. Algo que ayuda muchísimo a manejar el estrés es la ayuda a los demás. Hay muchas personas que se implican personalmente, no a través de una ayuda económica, sino personalmente en la ayuda a otros. Y todo el que me esté escuchando ahora mismo y esté ejerciendo alguna actividad de ayuda sabe del beneficio que tiene para ellos. Les regula, les tranquiliza, les pone en contacto con los demás y relativiza lo que es importante en la vida y lo que no. Fundamental en cómo respondes ante el estrés es el tipo de vida que llevas, el sentido de tu vida. Si trabajas, si tus objetivos son de logro, de alcanzar grandes metas económicas para comprarte cosas, pero tú no estás feliz, no estás bien, ese sentido de la vida aquí nos puede estar fallando. Es importante que cada uno conecte consigo mismo para saber qué es lo que yo necesito para estar bien, para llevar una buena vida. Al final la felicidad no es otra cosa que ser capaces de identificar qué es aquello que yo necesito para llevar esa buena vida. Por eso muchas veces saltamos nuestras propias prioridades personales por las prioridades sociales, lo que se espera de mí, lo que tienen otros, otras metas de los demás quiero que sean también mías y perdemos la conexión interna. Te recuerdo que somos animales gregarios. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema nervioso se corregula
con el sistema nervioso de los demás. Es algo que es total y absolutamente inconsciente, pero que forma parte de esa conexión que tenemos con nuestra propia madre desde que nacemos. Esa corregulación hace que haya personas que nos hacen sentirnos muy bien y personas que todo lo contrario. Entonces, si nos tenemos que ocupar de nosotros mismos para regular este estrés vital, tenemos que saber a quién nos arrimamos, quién queremos que forme parte de nuestro grupo de seguridad, de conexión, de paz, de calma, porque todos podemos tener personas alrededor que sentimos y sabemos que no nos hacen ningún bien. A veces, en lo personal, nos podemos alejar de ellos, en lo profesional a veces es un poco más difícil, pero es importante tener en cuenta ese aspecto. Luego están técnicas que puedes utilizar para regular el sistema nervioso, para regular el estrés, eh, que puedes practicar y que es cuestión de aprenderlas. Mindfulness, yoga, meditación, multitud de ejercicios de respiración, te van a dar la posibilidad de tener más control sobre ese estrés, de sentirlo y regularlo. Y esto es muy importante porque al final si somos capaces de regular ese sistema nervioso, vamos a notar cómo el estrés me afecta menos y estoy un poco mejor. Las técnicas terapéuticas que trabajan con mayor efectividad ahora tienen que ver con el trabajo del cuerpo, con este tipo de técnicas en las que observamos las cosas que van ocurriendo dentro de mí y las puedo ir soltando, las puedo ir regulando.